Lo primero es el recuerdo. ¿Quién fue Raúl? En su Sí. mirada, en su opinión. ¿Ya estás Cuando grabando? quieras, ya estoy grabando. ¿Y la segunda pregunta cuál es? No, eso después, cuando terminemos la primera, después pasamos a la segunda. ¿Qué le hubiese aportado a la arquitectura? Ah, son los dos puntos. Son los dos puntos. ¿El tiempo límite cuánto es? No hay tiempo límite. Tratemos de no hacerlo más de 10 minutos en total, como para que... Bien, hay cuestiones que antes que hay cosas que hay. ¿Cómo se contextualizan? Es la forma más difícil cuando no hay una comunicación fluida así, ¿no? De ida y vuelta. Pero a partir de tantos años y haber sido los tres mosqueteros con mi hermano más grande y él en todo lo que se hizo en Rosario, en esa época desde la militancia, uno va descubriendo toda una cantidad de señales y de puntos que definen algunas características fundamentales y centrales de Raúl, a partir de una educación dada y que son muy importantes. O sea, hay un coraje, hay una decisión de que él quiere, y yo no sé si vos estás grabando o no. ¿Sí? Después se edita en todo caso, no hay problema. Bien, entonces te digo, y esa es la parte más interesante. Empezando a hablar, digo que uno a veces se da cuenta que tuvo el paraíso cuando se fue del paraíso. Y en mi casa, en realidad era una casa de 6 hermanos, papá y mamá, antes mis abuelos también, donde realmente se charlaba sobre todo al mediodía, algún tema y se planteaban cuestiones y se tenían unos perfiles importantes. Mi mamá era muy cristiana, católica, digamos, pero no de una posición occidental y cristiana para las formas, sino de un compromiso y una abnegación dada, con 6 hijos te darás cuenta, y mi papá también tenía una vocación por entender, por la justicia, por darse, por ofrecerse, y eso fue determinando toda una concepción determinada. Hay miles de páginas o de imágenes o de postales que uno encuentra, ya sea en los almuerzos familiares de la UNA sobre temas, como mi viejo en el patio andaluz en casa con el diario La Capital y hablándonos nosotros del discurso que dio, podía ser Rodríguez Araya, podía ser el Kelly o podía ser Frigerio o algo que trajeran de Lisandro de la Torre o que fuera, que dijera Balbino, quien sea, y donde el valor de la palabra se las creía quien decía los discursos, pero él la ponía en valor en su vida personal. Todo eso forma parte de un plexo que se transmite de alguna manera a nosotros, pero que cada uno lo toma desde algún lugar determinado. Y en ese sentido está el tema de Raúl. Tempranamente, como te darás cuenta, y a partir de una experiencia de acción católica original, desde niño de acción católica, tuvimos eso de poder ver qué pasaba, de darnos y qué sé yo, donde quizás entre muchos factores positivos en la educación familiar, algunos también varios negativos que se están transmitiendo en cada uno de nosotros, pero y que nos dan perfiles. Digamos, el perfil de la excelencia es un perfil familiar. El perfil de la honestidad es un perfil familiar. El perfil de darnos, de ver qué se puede hacer y de comprender el conjunto también es un perfil familiar. Quizás eso tenga alguna carga o la tiene como cierta innata soberbia en la familia. Y quizás la herencia del sector social en el cual estuvimos
criados, o no sé si la palabra es criados, sumidos, también nos hizo entender la cosa desde un lugar que recién un poco después en la práctica política fue siendo más popular, sino que era más de, no digo de caridad, pero de superioridad. Y el hecho de la educación también tuvo características victorianas, en el sentido de que íbamos a escuelas separadas por sexo, en el sentido de que había cuestiones, sobre todo en lo que es en aprendizaje a la adolescencia, con sexualidades y compañía, que no estuvieron muy bien puestas, y con algunas cuestiones como el hecho de que generando un cierto gueto de alguna posición nos limitó en el diálogo con clubes de barrio, cosas que no fueran la iglesia. Y eso nos fue condicionando. ¿Qué pasa con Raúl? Raúl es una persona que, bueno, antes de Raúl uno empieza, en mi caso 62, 63, a empezar a tener acceso a cuestiones de interés, de entender la política, entender la sociedad, y a partir de la Acción Católica hacemos campamentos para ir a la excelencia, subir montañas. Y en el año 60 hacemos el primer campamento, el 6 de enero. Vamos mi hermano Rodolfo, con menos de 15 años, o con 15 años, mi hermano Raúl, yo con 13 años, y Raúl era muy chico, tenía 11 años. Sin embargo, él se busca su lugar y va, y decide ir, y era la mascota. Eso que pasa con respecto a los campamentos, y sube con 13 años, sube Los Gigantes. Eso que pasa con 13 años se da también en los asaltos y los bailes que hacíamos en los grupos de parroquia, lo que fuera. El líder era un compañero fallecido, un arquitecto, estudiante de arquitectura, Cesario García. Formamos el grupo, él tendría 23 años, 24, 22, no sé, y el eje era nosotros que teníamos 15, 17, él era el único tipo que, por prepotencia de él mismo, teniendo 13 años, iba a esos asaltos. O sea, se busca un lugar. En la escena de casa, donde no hubo violencia explícita entre nosotros, alguna vez corriendo mi hermano mayor, con algún palo y rompiendo algún vidrio, porque se busca su lugar. Entonces, en el año 66 yo entro en la facultad, pero previamente ya estábamos, yo en 64, con organizaciones y cosas, haciendo cosas, pero el golpe de Onganía, como para poner un eje importante ante la cuestión, era mucho anterior a nuestra decisión, formamos la agrupación de, en nuestro caso, la UEL, y a nivel nacional la UNE, lo cual implicaba una cantidad de reuniones nacionales y reuniones con otras fuerzas. Mi hermano Rodolfo, más grande que yo 2 años, era un poco el referente en Rosario. Bien, yo en las facultades, yo manejando más bien todo lo que era la organización general, y Raúl en la secundaria. Y Raúl propone de decirle a la familia, yo estoy perdiendo el tiempo en la secundaria, yo voy a hacer 5º año libre. ¿Vos vas a hacer 5º año libre? Sí. Para hacer 5º año libre, él, porque estoy perdiendo el tiempo, se va a una quinta que teníamos en la Ribera, en el río de Carcarañá, de tierra, sin luz, sin heladera, frío de invierno, y sola su alma, se va a estudiar para hacer 5º año libre, y también para estudiar las primeras materias del preuniversitario de arquitectura.
Y está esa semana sola cocinándose fideo o arroz, sin comunicación, y así viene y rinde, pasa y rinde la materia de quinto y en agosto creo empieza el preuniversitario en arquitectura. A la luz de hoy vos te das cuenta que él había decidido ya qué quería hacer de su vida y a qué quería dedicarse, y que esa dedicación era la arquitectura, con una adicional, que esa arquitectura estaba y su vida estaba ligada a un plan político social político en función de los demás. Entonces apenas entra en la facultad se pone a militar en la UEL, y es un eje desde arquitectura e ingeniería, que es todo funcionaba en la calle Pellegrini, de 250, en la organización de eso. Hay más, teníamos una carga pesada ahí. Esa carga pesada era decidir si usábamos una estructura que se llamaba Ateneo, que era de la derecha católica y que podíamos heredarla, pero dándole otro perfil, y teníamos local, o si rechazábamos el local y poníamos una agrupación nueva. La carga pesada de que tenía la deuda en plata con la librería de Buenos Aires, muy, muy, muy importante. Nos hacemos cargo del local, y Raúl, apenas entrado, es el encargado de ir a Buenos Aires y negociar todo en un proceso muy corto, que no duró un año, el pago a todos los proveedores y gestionar todo. O sea, era un tipo de ejecución. Pero él ya sabía que quería dedicarse. Y este es el primer punto. Uh-huh. Él sabía cuál era su perfil y a qué se quería, cuál era su historia. Bueno, el segundo punto es su forma de ser, que ya se veía. Me he cruzado con compañeros de secundario, donde cada uno dice lo que era Raúl y lo que hacía. Raúl era capaz de pararse diciendo que había sido el que había hablado en la clase, sabiendo que el profesor sabía que él no había sido, y asumiendo la culpa para que no amonestaran al conjunto o a otros. Hay compañeros que a lo mejor militan en algún peronismo de otros más cristianos, pero hay otros que estaban muy afín al proceso y hablan tan bien de Raúl, que me lo he encontrado por cuestiones de la práctica laboral mía. Y sí, ¿sabes lo que era Raúl? Y el tipo era un tipo procesista, digamos. Raúl estaba fuera de todo marco. Y ese fuera de todo marco se vio en la facultad también, en la universidad también. Cuando en esa época una persona que pertenecía a una agrupación, no podía juntarse con una persona de otra agrupación, porque era sospechoso de infiltración, de miles de cuestiones. Uh-huh. Y todo lo cumplíamos. Él se daba maña para encontrarse con alguien del FEN, el canto, el otro día lo vi y charlamos de ese tema, clandestino de sus propias organizaciones, para armar algo. Nadie lo hacía y él tampoco se. Ese tipo de cuestiones te van dando un perfil determinado, ¿no? Uh-huh. Raúl traía vida, traía alegría siempre. Yo no lo veía nunca en casa de otra manera. Siempre con algo, siempre contento, siempre con algún chiste, con algún tipo de ironía. Era por ahí uno muy irónico, por eso le decían Jaimito en la militancia, pero muy humano todo lo que hacía, y siempre pensando cómo a alguien le podía hacer algo, pero muy decidido en lo que quería. Qué sé yo, a lo mejor estábamos en casa y había un postre y se lo podía comer él.
como si nada. Cuando los demás empezaron, bueno, que quede para todo, pero no lo hacía, era natural, a ver, lo cual no dice nada en que él diga, no, era una cosa de su fluir. Bueno, en ese tipo de cosas, algunas cuestiones medio venenito y sarcásticas tenía en familia que no las teníamos nosotros. No es necesario que lo pongas, pero cuando tenía más chico, grabarle y mostrársela. O embromar a mi hermana con alguna cuestión que al ser la quinta, la primera mujer, digamos, nosotros no teníamos el aprendizaje del sexo femenino en los 4 primeros. Entonces la chica gana ese tipo de cuestiones. Bueno, el coraje era otra de las cuestiones que él tenía. El coraje se veía en cada cosa pero el coraje natural, no el prepotente. Si íbamos, por ejemplo, a ver cine un sábado a la tarde en la iglesia del Pilar y veníamos con alguna chica, claro, la chica tenía 5 o 6 años más que él, porque era más Benjamín del grupo. Y uno, dos o tres, alguna patota que salía del cine nos decía algo. Mi cuestión era mirar para otro lado con la chica y seguir. Él se ponía contra la pared, peticito como era y con 5 años menos y enfrentaba. Esto lo hacía acá y esto lo hacía, que hay un reportaje hecho con mis primos en el túnel de Villa María, abajo de las vías que iba, donde las patotitas se juntaban en esa cuadra también para robar. Y él iba con mis primas o mis primos y si había alguien se ponía y empezaba. No sé, hay miles de cuestiones. Su carcajada argentina, como suele decirse, era algo que la tengo acá, siempre. Y tengo 2 o 3 cuestiones importantes como postales de esa carcajada argentina. Y una es cuando nosotros nos queman la casa buscándolo a él. Yo era el único contacto que tenía con él por cuestiones de seguridad. Y cuando lo veo, me digo, mira, vos sabés que quemaron mi casa, esto fue el 28 de octubre del 75, antes de los milicos. Y le cuento, y él lo primero que hace es largarse una carcajada argentina, mezcla de amargura por la situación, pero no me encontraron. ¿Entendés? Los cagué. Eso era él. Y la segunda cuestión que yo puedo hablar de esa carcajada famosa, o en este caso más que carcajada, la satisfacción, cuando algún día, yendo a dormir a su casa, que por cuestiones de seguridad cuando lo veía me solía quedar a dormir y salía al día siguiente, me contaba que la gente de la Juventud Sindical Peronista había quemado desde el patio la UTN, la Universidad Tecnológica, y que él como líder de la Juventud Peronista, Universitaria Peronista en Rosario, tenía que ir a hablar. Y cuando ve a todos los monos armados de la UON o del sindicato o de los sindicatos ahí, algún rescoldo apagándose de ahí, y él pidiendo que lo suban entre 2 o 3 para hablar, pero al entrar se encuentra con el rector. El rector fue muy conocido acá, fue agrimensor, fue el que, Montes, no me salía el nombre, Montes, y le dice, lo felicito, Montes. ¿Por qué me felicita? Porque si han hecho esto, señal que avanzamos. Y dice que a Montes se le abrió la sonrisa de la caca. Y esa alegría que le explotaba a él, me la contaba a mí. Y dice, Hugo, yo creí que era el último día de mi vida y que me iban a bajar. Los tipos armados y yo hablando. Pero yo tenía que hacerlo. Y después se comentó en todo Rosario durante mucho tiempo
los huevos que tenía Raúl. Y lo comentaban a cada rato. ¿Hay alguna otra cuestión en su progreso dentro de las filas de los montoneros? Yo no compartía todo eso, por las dudas, él desamó de esa manera. Sí. Pero como él, que no le permitían hacer algunas cosas por su bajo peso, por lo que sea, y después que él, por prepotencia propia, rompiendo alguna regla, se pone a activar, después pasa a ser el que mejor maneja cierto tipo de cuestiones. Pese a que él era arquitecto, que le hacía muchos documentos a todos los compañeros, él nunca, jamás quiso hacerse documentos para él. En cuestión que cuando él tiene que irse de Rosario, está en pensiones comunes con documento propio. Él era para los demás. Como arquitecto, aparte de su parte de arquitectura, como vos me pedís, en la parte de la militancia, era el principal técnico para generar situaciones de escondrijos, de cuestiones en las casas o de hacer cuestiones arquitectónicas al respecto. En cuanto a su profesión, y según lo que vos me estabas indicando que yo dijera, él cuando decide arquitectura que hace, y esto quería decirte, aparte de las 7 materias del primer año, hace una segunda, de segundo, cuando el conjunto de la gente que hacía el pre hacía arquitectura 1, historia integral, no me acuerdo cómo se llama ahora, y nada más, y dejaba las otras 5, él hizo todas las de primero y una de segundo. Tenía una capacidad distinta. Y a la noche, habiendo terminado sus trabajos, ayudaba a los demás. Se ponía en el dedo gordo del pie un hilito que iba por abajo, por atrás de la persiana de casa. La novia tiraba del hilito para despertarlo, para ir a fulano a ayudarle a terminar la entrega. Y a su vez, y esto hay fe de gente que prestaba la Rotin. La Rotin era como si un Colima prestara al Mauser. Nadie prestaba la Rotin. Y él prestaba la Rotin. Pero cuando charlaba con vos, perdón que me derivé, pero cuando charlaba con vos por algún tema o con otro, él agarraba una tiza con un alfiler y te hacía un tótem mientras charlaba. Cuando terminaba de charlar sobre cualquier tema, tomá, te lo regalo, te lo hice para vos. Generalmente era una tiza, por ahí era algún plegado de papel y por ahí era un dibujo de Simón. Y si no, cualquier cosa que se le ocurriera con plastilina o con pan. Siempre estaba viendo qué te podía dar en el momento en que te estaba atendiendo por algún tema concreto. Todo eso era arte, creación, pero era humanidad. Entonces, todo ese tipo de cuestiones lo hacen inmenso. Absolutamente inmenso. Otra anécdota que ya también conté acá tiene que ver el día en que fuimos a la quinta, que teníamos 60 metros de límite con el río Carcarañá en esa quinta, y las madres, entre comillas, se habían olvidado de dar el corazón para encarnar, para poder sacar un dorado, una tarucha o lo que fuera. Y como había llovido, había muchos charcos, no se encontraban lombrices, y entonces todo un ambiente, llegaba un ambiente de miércoles entre mis primos, y bueno, y que no sé qué se podía hacer. Y de golpe Raúl no estaba, y no tenía 12 años, Y de golpe Raúl no estaba, y ¿a qué vinimos acá si no trajimos la carnada para ir a pescar y qué sé yo? Y Raúl no estaba. Y Raúl aparece
subía el de la cuesta con un dorado de 4 kilos. ¿Qué había hecho? Mientras todos hablaban, había agarrado el rifle comprimido del primo, porque nosotros lo teníamos prohibido. Había bajado una paloma, la había pelado, la había encarnado, sabido el río, había puesto la trampa agarrada al árbol y había picado un dorado y se venía con el dorado. 12 años, era el más chico de todos nosotros de esa primera camada. Y nosotros puteando, no será mi caso, pero digamos, me asumo, puteando contra las madres que lo habían llevado el corazón o el hígado o lo que fuera para poder pescar. Y ese era Raúl. O sea, Raúl era un tipo ejecutivo. Yo digo, desde el punto de vista filosófico, él no era un cartesiano. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de actitudes, era un cartesiano. Veía el problema, lo estudiaba, hablaba muy poco y después decidía y hacía. Además te escuchaba, che, ¿qué te parece tal cosa? Mira, hay un tipo, y no sé si no era Naranjo, vos lo conocías, Naranjo, por ejemplo, ¿no? Che, ¿qué opinás? Yo me voy a cambiar tengo que decidir el taller. Y está Moliné, que se dedica a hacer edificios así. Está Venetia Procio, yo no me acuerdo si estaba sacrificado, no me acuerdo cuáles eran los talleres. Pero yo voy a agarrar y ver el taller de Sosa. Vamos a hacer viviendas populares y ver cómo manejamos el tema de poder hacer una ciudad para todos. Así que Sosa, por las mismas razones que lo caracterizaban, no tenía prestigio en los sectores medios que son los que ingresaban a arquitectura. Y él le dio un enfoque. Él estuvo trabajando primero en Panal con la gente de Palmar de Córdoba, como en su aprendizaje como arquitecto, hizo trabajo también propio, estuvo con otro tipo de Villa de Galvez haciendo cosas, fue cambiando, y después ya en una época ya de militancia se encuentra con el Pato Patiño, arquitecto, y forman un dúo dinámico de primer orden. Y bueno, y se dedican a hacer el edificio de diario y revista de la calle Buenos Aires con Bouvier. Todo esto muy mezclado es lo que más o menos te puedo decir, donde se encuentra un perfil de saber a qué voy a dedicar a mi vida, que se lo dice a mi hermano cuando mi hermano se va a Venezuela, y charlando por el lado del Gran Múnich le dice, mira, yo no sé si Dios existe o no existe, lo que sí sé para qué quiero dedicar mi vida. Punto. Mire de charla con él, mire de situaciones que me emocionan y no sé, puede surgir miles de cosas más por ahí del servicio militar. Claramente teníamos que el servicio militar era un lugar que estaba diseñado donde estaba la fuerza del enemigo, digamos, aún en democracia. La actitud de mi hermano Rodolfo lo asume siendo el principal dirigente estudiantil del sector nuestro y hace un servicio militar con prórroga, pero que lo distorsiona mucho, porque va de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta el mediodía en el distrito que quedaba en España y Ceballos, y los militares que tenían cierto tipo al que estudiaba cierto tipo lo hacen matar hormigas con el pie. Él estaba furioso. Venía y tenía que dirigir y no podía, se le creó un esquizo, digamos. Y pasó 14 meses en la colimba hasta salir. Pero estuvo muy desquiciado en toda esa época. 2 años después
también con prórroga, me tocan los 70 hacer el servicio a mí. Yo tuve posibilidad de decir, ¿usted no ve bien? Sí, veo bien. Hasta eso, la prueba. Porque yo tenía asumido que tenía que hacerla lo más lejos posible para salir en primera baja y que no me jodiera la doble personalidad que me hubiera implicado estar haciendo servicio acá y militando a la vez. Pero tenía asumido que, de hecho, lo hice en 6 meses afuera. Raúl, que no tenía nada, yo no voy a hacer el servicio militar. Decisión propia. Él no tenía ningún tipo de problema. Como te decía, con 13 años subió a los gigantes. Seguía yendo a otros campamentos, fue a algunos otros más. Hizo cosas increíbles, pero tenía el dedo de cada uno de los dos del pie, uno arriba de otro, que no le jodía para nada, montado. Entonces él, usando eso, con la complicidad de Patiño, se tomó algún medicamento y se vino caminando 4 o 5 kilómetros, no sé de dónde, hasta el 121 para revisar. Hizo algo de teatro y se salvó. Esa era la decisión de qué había que hacer. Digamos, yo tenía decisión de víctima y tengo que hacerlo. Está así. Es la decisión de decidir. Y eso lo tuvo siempre. Absolutamente siempre. Y eso te está marcando. La decisión de haberse hecho 5º año libre, la decisión de militar, la decisión de cada una de esas cuestiones. Es muy difícil encontrar una persona juntas todas esas características humanas en grado tan alto, tan íntegras y a punto tal de que Naranjo, no sé si lo dije al principio, cuando lo llamamos para que en el acto del año 2001 hablara en la universidad, dijo, yo era profesor y terminé siendo amigo. Pese a la diferencia de edad, pero nunca encontré una persona tan completa y tan clara como Raúl. Eso es lo que te puedo